Dios le bendiga a todos, bienvenidos a otro episodio más de Women Who Drink Coffee with Jesus. Y como ven, ya estamos en nuestro estudio, finalmente ya estamos aquí. Ha habido como no sé cuánto tiempo que no estamos aquí. Pero lo que importa es que ya estamos aquí. Exacto. Pero gracias, como dijo Dalis, por estar con nosotros una semana más. Gracias por seguir viendo, seguir apoyando. En verdad lo agradecemos. Sí. Y esperamos que Dios siga bendiciendo sus vidas. Gracias. Pero el día de hoy queremos hablar de algo que Dios ha puesto en nuestros corazones estos meses. Han sido meses, en verdad, que esto viene en desarrollo, porque no es un tema fácil, no es un tema que nos soba la espalda, sino que es un tema que nos causa reflexionar y que en verdad no podemos hablar de él sin no haberlo vivido, pasado, experimentado. Uh-huh. Y el día de hoy queremos hablar del perdón. Wow. Que no es algo fácil de hablar, no es fácil pedir perdón, ni es fácil aceptar el perdón, especialmente cuando alguien te ha hecho daño, no es fácil. Uh-huh. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema y pues hablar un poquito de nuestras experiencias en lo que ha sido pedir perdón y recibir, dar perdón y perdonar. Dar perdón, perdonar. Ay, perdón. Perdón. Pero creo que el perdón es un tema difícil, ¿verdad? Sí. Porque creo que la razón por la que es difícil es porque viene de nuestra humanidad, viene de nuestro ego, porque estar en una situación donde te han herido y perdonar es difícil porque te han lastimado el ego. Exacto. Y estar en una situación donde tienes que pedir perdón es difícil porque te duele el ego. No nos gusta tenernos que humillar o decir está bien, pero creo que es un mandato de parte de Dios perdonar. Sí, y como humanos, sociedad, nuestro primer instinto, obviamente antes de que uno conozca de la Biblia, uno conozca del Señor, es justicia. Justicia o venganza. Creo que la venganza, sí. Sí, y cuando uno obviamente viene al Señor, la Biblia nos enseña sobre perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Y no fingir o olvidar el dolor como si no hubiera existido. Y creo que eso es un tema difícil. Yeah. Es un tema bien fuerte porque creo que existen diferentes tipos de perdón en lo personal. Pero el perdón en general existe porque ¿cómo no podemos perdonar nosotros si Jesucristo nos perdonó a nosotros? Yeah. Y hablamos... hay veces que uno dice, yo no puedo perdonar, pero ¿cómo esperabas que Cristo te perdonara a ti si por tus pecados Él murió en la cruz? Y aún así Él por amor nos perdonó y creo que ese es para empezar, uno de los temas gigantes más grandes de la Biblia es el perdón y la misericordia. Uh-huh. Y muchas veces como cristianos queremos evadir ese tema del perdón, pero como orábamos justo antes de esto, decimos tenemos que seguir el modelo de Cristo, y el modelo de Cristo incluye el perdón. Exacto. Y el perdón no es, siento que personas ven el perdón como una debilidad, y es técnicamente fortaleza espiritual. Y creo que sí, yo pienso que el perdón para mí, como lo he tomado ahora, es como, ok, ya le estoy dando vuelta a la página. Perdono y pido perdón y ya es como yo pasar de esa etapa en mi vida, donde creo que el momento donde he sido tan herida, donde me he sentido traicionada, y creo que es cuando el perdón ya entra en la foto, entra en el panorama, que tú dices, ok, ya perdoné, ya pedí perdón, ya es una etapa que ya pasé, ya no tengo que ver esa etapa, sino que ahora lo tomo yo como yo tomando
no el control, pero ya librándome de esa situación. Exacto. Y veo también en esa forma de que, por ejemplo, si uno ha perdonado y ha volteado la página, ya volver a empezar un nuevo capítulo, de nuevo, pero si uno vuelve todavía con esos sentimientos, pero es que esta persona me hizo esto, es que esta persona me hirió de esta forma, uno vuelve a abrir esa puerta para que esos dolores vuelvan a entrar al corazón, y es en realidad entonces no has perdonado. No has perdonado, y creo que si esa es la situación en la que tú te encuentras, entramos en un lugar de amargura. Exacto. Donde ya no podemos ver más allá de esa situación, no podemos ver más allá de ese dolor. Y no se queda ahí. Y creo, y nos quedamos ahí en que esto y el otro, hablando siempre de esa situación, hasta dejamos que esa situación nos venga y nos consuma. Exacto. Pero en verdad es en ese momento donde tú le tienes que pedir a Dios que te libere de Exacto. eso. Y en verdad eso es lo que te va a dejar libre. Y no solamente eso, sino que te va a permitir que tú crezcas y que florezcas. Pero creo que eso es el modelo principal del perdón, es Jesucristo. Y creo que otra cosa que es un poquito controversial acerca del perdón es que todos piensan que cuando uno perdona a una persona o hay esa reconciliación entre esa persona, que todo vuelve a la normalidad. Pero en realidad no siempre es así las cosas. Hay situaciones donde en verdad Dios sí puede restaurar lo que existía. Exacto. Por ejemplo, vemos, y obviamente no hablamos de experiencia porque no somos casadas, pero hemos visto casos donde hay parejas que se separan y Dios viene, se piden perdón y los restaura. Pero hay situaciones en las cuales uno va, se reconcilia, pero tiene que ir sus lados completamente separados. Vemos el ejemplo de Jacob y Esaú en la Biblia. Jacob terminó huyendo de Esaú porque tomó la bendición de la primogenitura y lo evadía, corrió, se fue, hizo su propia vida, y luego llegó al tiempo en el libro de Génesis donde hubo ese momento donde se encontraron de nuevo y ellos fueron y se abrazaron. Se abrazaron, compartieron, y luego los dos se fueron de su propio lado. Y creo que eso pues tiene base bíblica, de que tú puedes pedir perdón, tú puedes perdonar, pero no siempre tienes que estar con esa persona o estar ahí diciendo, ok, vamos a volver a la normalidad, porque en verdad somos personas que hemos crecido, que hemos madurado, y sí, creo que eso es un tipo de perdón, el perdón de aclarar las cosas y luego decir, ok, ya crecí de esta situación, ya maduré, aprendí lo que tenía que aprender y ahora tengo que ir a lo que sigue. Y creo que es algo que no mucha gente lo capta o lo ve en esa manera. Like mucha gente piensa, okay, like yo perdoné a esta persona, entonces tenemos que ser mejores amigos y que no sé qué cuánto, pero en realidad así no son las cosas. Porque puede haber una reconciliación, pero toma tiempo restaurar cosas. Es un proceso, es volver a empezar de nuevo. No, uno puede decir, ay, te perdono, vamos a regresar como éramos antes. No, es volver a poder reconocerse como ahora ya son. Porque ya probablemente fueron años de que no se han visto, o años de que pasó esa situación, y uno debe que volver a empezar de nuevo en ese proceso, en volver a conocerse, y también los dos pasaron por situaciones, uno puede en esa forma hablar sobre ese tiempo de que se tomaron sin... Exacto, y como yo lo veo, es obviamente hay situaciones donde Dios sí puede restaurar. Y yo lo puedo hablar abiertamente porque pues esta persona y yo siempre lo hablamos abiertamente, que fuimos amigas desde la prepa, y durante la prepa dejamos de ser amigas.
por cualquier motivo, la verdad creo que ya no nos acordamos cuál fue el motivo. Y me acuerdo que pues en ese tiempo no éramos tan cristianas, nosotras dos. Y era una rabia que nos teníamos la una a la otra, que ni nos podíamos ver en pintura. Y lo más chistoso es que siempre teníamos clases juntas. Y las dos nos tocaba estar en las clases juntas, las dos peleadas. Y yo me acuerdo que porque yo lo puedo admitir, yo siempre he dicho, o sea, yo no soy ninguna monedita de oro, así como yo no soy pan de Dios, que yo no soy perfecta, yo no peco, o sea, yo nunca voy a decir eso. Pero me acuerdo que nos encontrábamos y yo era de que enfrente de su cara, ya llegó. Nos hacíamos caras, nos hacíamos gestos, nos hacíamos comentarios de que por qué esta persona estaba aquí, por qué ella esto, por qué ella lo otro. Era horrible. Y nosotras decíamos, o sea, ya no hay manera de que esto, niñas, cambie. Ya no hay manera que en algún día nosotras vamos a ser amigas. Y me acuerdo que para casi nuestro tercer año en la prepa, estando las dos sentadas y decidimos, ok, pues ya no nos podemos evadir, porque por más que nos queremos evadir, siempre estamos al lado de nosotros, siempre. Exacto. O sea, me toca a mí sentarme en este escritorio, a ella le tocaba enfrente de mí, viéndome, entonces no podíamos evadirnos. Y me acuerdo que como que entramos en razón y dijimos, ¿por qué estamos peleando? O sea, ya ni sabíamos la razón. Y como que las cosas cambiaron y nosotras dijimos, ok, pues ya podemos ser respetuosas la una a la otra. Ya no más comentarios, ya no más gestos, pero no vamos a volver a ser amigas. Así que vamos a ser más profesionales. Vamos a ser conocidas. Y me acuerdo que conforme iba pasando el tiempo, hablábamos y compartíamos. Y se fue restaurando esa amistad que tenía, al punto de que la amistad que tenemos ahora en día, años y años después de eso, tenemos una amistad muchísimo más fuerte. Y lo hablábamos esta semana, decíamos, creo que tú y yo tenemos una amistad fuerte porque sabemos cómo es estar en nuestros peores momentos y cómo es estar en nuestros mejores momentos, o sea, estar en las buenas y en las malas. Y en verdad creo que fue Dios el que nos hizo sentarnos juntas, estar en las mismas clases, porque en cuanto empezamos a hablar y empezamos a construir de nuevo la relación, la amistad, fue que pudimos otra vez ya tener esa cercanía. Pero no es como que te pedí perdón y al próximo día fue mi mejor amiga. No, tardamos meses y años para que pudiéramos llegar al punto en el que estamos hoy. Y esta semana hablábamos de eso, decíamos, somos tan buenas amigas porque nos hemos visto en los peores momentos, sabemos lo que es estar fuera y dentro del Señor, sabemos todo. O sea, crecimos en los momentos donde nos tocaba ya crecer, madurar, lo hicimos juntas. Sí. Y creo que eso es un ejemplo de cómo el Señor puede restaurar, pero no es siempre el caso. Exacto. Un caso puede ser sobre, como lo hablamos en el inicio, es que se puede ver restauración o puede ver el perdón, pero hay situaciones donde nos debemos que alejar, o ahí ya quedó, no me siento cómoda, no quiero volver a empezar esto, algo así. Y creo que el perdón es completamente individual, sí, y debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Exacto. Porque solamente Dios te va a guiar y te va a decir, ok, esta persona ya hubo perdón, puede haber una restauración. O hay veces que Dios dice, hay perdón, pero esta persona no es alguien que debe de estar en tu vida. Esa persona tuvo que estar en tu vida. Tu amiga, tu mejor amiga, la que me enseñó a manejar. La queremos mucho. Pero creo que es una historia que siempre la contamos y tú la has escuchado porque la hemos contado las dos juntas, hablando de lo tan feo que éramos la una a la otra, o sea, qué tan mal nos tratábamos. Y creo que eso nos trajo a un nivel de cariño, respeto y madurez, sí, completamente nuevo. Pero
como decimos, ese es un ejemplo de la restauración por medio del perdón, pero Exacto. no siempre es el caso. No. Y hablando ya así como del perdón, algo que queremos aclarar muy bien, o que queremos, que las dos siempre tú y yo hemos dicho, es muchas veces cuando eres herido, tu enojo no lo diriges hacia la persona que te dañó, sino que hay veces que dirigimos nuestro enojo hacia Dios. Y lo culpamos a Él por cosas que en verdad Él no hizo. Exacto. Y creo que algo que he aprendido, y lo hemos dicho, hemos tú y yo tenido pláticas donde hemos dicho, al final del día tenemos que ser más inteligentes que el enemigo, porque hay veces que personas nos hacen cosas y nosotros decimos, pero esta persona que te quiere sacar de tus casillas, te quiere sacar de ya tu carácter cristocéntrico. Pero tenemos que ser inteligentes y saber que la persona que te está puyando, que te está queriendo sacar de ahí, no es la persona, sino que es la persona usada por el enemigo. Y muchas veces, como decimos, nuestro ego, nuestros sentimientos humanos quieren decir, pero ella me dijo, tienes que ser más inteligente que esa persona. Sí. Y creo que de ahí también viene el perdón, es cuando tú te das cuenta que hay veces que tus heridas son de parte del enemigo, y tú tienes que ser más inteligente. Ponte las pilas. Exacto. Period. Play. Y fíjate, como sí hemos hablado de este tema antes, pero entre nosotras, de sobre cuando uno le culpa a Dios por cosas que pasan en su vida, pero nomás culpa cuando ya lo conocen, pero cuando no lo conocen le puntan el dedo para otra persona, pero ¿por qué no le puntan el dedo a la Mother Nature o a otra persona? Y no, pero en sí ese enfoque que me gustó que dijiste en ese momento es que no es la persona, no es tu amiga, no es tu amigo, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu abuelo, tu abuela, tu tía, tu tío, el hermano, la hermana, exacto, es el enemigo usándolo a ellos y para herirte en donde más te puede doler, porque obviamente él sabe. El enemigo es astuto. Él sabe dónde te puede ir a picar y y creo que cuando se tratan de esas heridas, porque hay heridas donde tú dices, wow, like, ¿por qué pasó esto? Y me acuerdo que pasé por una temporada donde... No, me acuerdo donde estaba pasando por esta temporada donde decía, Señor, pero ¿por qué esto? Porque me acuerdo que eran situaciones donde la gente me hería y parecía como que en lugar de que sanara, eran como más sal, más limón, más... cosas echándole echándole más para que doliera más y doliera más. Y yo me decía así como, Señor, pero ¿por qué? Y para empezar me acuerdo que una hermana ya mucho mayor que yo cuando hablé de la situación se empezó a reír y yo así como, y yo llorando, o sea, yo era así como porque yo, like, en verdad fue como un momento donde conocí lo que es ser perseguido y acusado y criticado a morir, y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Y ella se empezó a reír y me dijo, ay, lo que te queda por delante. Yo así como, oh, like, esto no pasa del inicio. Ya, y luego ahora que lo pienso, decía, Señor, o sea, dejé que estas cosas me lastimaran, y obviamente siempre hay cositas que te van a lastimar, pero me acuerdo que era un dolor tan extremo, y yo decía, en verdad dejé que estas cosas me lastimaran, en verdad dejé que estos comentarios me hicieran sentir de esta manera, y decía, wow, o sea, ella tenía razón, lo que me queda por delante, o sea, es siempre
cada situación, cada herida es entrenamiento para el futuro. Sí. Y muchas veces te quedas así como, pero esta persona me hizo esto, esta persona me hizo el otro. Y algo que aprendí este año, que me quedó claro, es que el trigo crece con la cizaña. Y para que sean... ¿Moldeados? No. Para que sean separados, tienen que ser zarandeados. Entonces, nosotros siendo trigo, ¿verdad? Crecemos junto con personas que son cizaña, junto con personas que nos lastiman, que nos hieren, que nos acusan, que nos critican. Y ya cuando llega el momento de ser zarandeados, probados, y duele, pero al final muestras lo que eres. Y creo que eso fue parte de lo que aprendí y fue parte en por qué yo decidí perdonar y voltear la página, es porque dije, al final del día mis frutos van a hablar por sí solos. Y muchas veces, como tú decías, queremos venganza, pero la venganza, la justicia y la venganza dice que son de Dios, y conforme su tiempo cada persona tiene que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Yo lo que veo durante todo, obviamente, es el perdón toma tiempo. Sobre el crecimiento de ese, cuando la separación de, ¿qué estábamos diciendo? La cizaña y el trigo, ¿verdad? Se toma tiempo, porque yo diría, cuando era niña, yo no pensaba de, si yo perdono, esta persona me va a lastimar a mí. Yo no pensaba en esa forma. Cuando uno es niño o joven, cuando uno está en las cosas de Dios, no piensa en esa forma de que el perdón puede dañar a uno. Y se toma tiempo, no tiempo, sino crecimiento y madurez. Porque ahora, cuando uno ya es grande, ya uno ya conoce de la Biblia, conoce del Señor, puede ver en la forma de que si alguien quiere meterte cizaña o quiere hacerte esto, uno puede voltear la mejilla, no dejar que eso invada tu corazón y te duela a ti, aunque obviamente somos humanos y vamos a sentir todos los sentimientos, pero lo que uno puede hacer es que no me quiero meter en esta situación, no me quiero involucrar, Señor, los perdono, quién sabe lo que está pasando, porque en realidad si uno ¿cómo diría? Le está afectando, si uno no perdona y sigue con eso, le está afectando a ellos y no a la persona. Exactly. Y creo que algo que ahorita que hemos estado hablando durante este tiempo, lo que más me resalta es que el perdón toma madurez. El perdón toma mucha madurez. Pedir perdón toma mucha madurez, porque en lo personal me acuerdo que he pedido perdón en situaciones donde he dicho, pero yo no he hecho nada malo. Pero de la manera que yo lo veo es, pido perdón porque, aunque sé que yo no he hecho nada malo, aunque sé que yo no he tenido la culpa, pero pido perdón porque sé que tal vez esa persona se sienta afectada por algo que yo no hice. O tal vez es mi manera de decir, ya suelta esta situación. Y me acuerdo de situaciones donde yo decía así como, Señor, pero yo no hice nada malo. Y es muy fácil entrar en nuestra mentalidad de que yo no hice nada malo y así me quedo. Y yo no voy a hacer nada hasta que ellos me vengan a pedir perdón. Pero acuérdate que no en todos los casos la gente te va a pedir perdón. Pride, pero acuérdate que no todos te van a pedir perdón. Hay mucha gente que es cobarde. Tristemente, y aunque suene duro, aunque suene fuerte, hay gente cobarde que nunca ha pedido perdón en su vida. Y pienso que y honestly, yo puedo decir que yo era una de esas personas que nunca pedía perdón. Yo nunca pedí perdón. Y venir a Cristo es aprender de que hay veces que tienes que pedir perdón. Aunque tú digas, yo no hice nada, pero tú estás dándole la vuelta a la página y diciendo, ya no quiero nada que ver con esto. Dándole una cachetada al enemigo. Y
Y es difícil porque para mí, pues, el perdón no es de un día para el otro, toma su tiempo. Yeah. Y fueron meses donde me sentía así tan cargada porque habían pasado cosas donde yo decía así como, pero ¿por qué? Cosas tan fuertes que hasta el día de hoy creo que me quedo así como en shock de digo, like, ¿por qué me pasó eso? Uh-huh. Pero el Señor siempre hace todas las cosas claras y siempre dice, o sea, la vida es una escuela. Sí. Y siempre estás aprendiendo. Y me acuerdo, y ahora lo puedo hablar porque a mí no me da pena hablar de ciertas cosas. Uh-huh. Pero me acuerdo que fui a un evento. Uh-huh. y cuando digo no me da pena porque fue recientemente. Exacto. Y ya sé de qué hablas. Pero a las personas no. Las personas que nos están viendo no saben. Fui a un evento. A ver las y open the eyes of my heart, Lord, I wanna see you. Yo quiero verte. Okay. Pero me acuerdo que fui a este evento y por mucho tiempo yo sentí así como todos siempre nos queremos hacer los fuertes y los que no me afectan. Uh-huh. Y es importante también decir ok, like, yo soy fuerte porque estás declarando eso sobre tu vida. Sí. Pero me acuerdo que fui a este evento y llegó el momento de ir pasar al frente y yo le decía así como, Señor, pero ayúdame a soltar esto, ya no quiero cargar con estas cosas que la gente me hizo, con aquellas cosas que yo escuché que la gente dijo de mí. Uh-huh. Y me acuerdo que le dije pero me río, no me río por nada malo, sino me río porque al final. Porque los que me conocen saben que yo no soy una persona muy sentimental. Uh-huh. Pero en ese momento yo estaba ahí sentada frente al altar y yo le decía, Señor, mándame a alguien que me dé un abrazo. Porque era ya tanto tiempo que me sentía tan dolida, tan herida, y yo decía así como, wow, Señor. Y era creo que porque las personas en las cuales uno pensaba que debería de confiar fueron las personas que más te hirieron. Uh-huh. Y me acuerdo que estuve frente del altar y le dije, Señor, si tú todavía tienes planes para mí, vas a mandarme a alguien que me dé un abrazo. Y ahí estaba nada más yo sentada y sentía como un cargo horrible. Y de la nada llega una señora, una hermana, y nada más me abraza. Y creo que empecé como a llorar. Y era algo así tan fuerte porque no lo tomé como esta persona me está abrazando, sino que lo tomé como es un abrazo de Dios. Uh-huh. Es un abrazo del Padre. Y estuve llorando y empezó a orar por mí y me dijo aquellas cosas que antes te dolían tanto, aquellas cosas que te servían como de obstrucción en tu camino, se van. Y me acuerdo que no fue como una tu oración así como se va y yo así como no, fue una liberación. Uh-huh. Fue una liberación porque no la falta del perdón, pero cuando la gente te hiere y tú no lo puedes soltar porque hay heridas tan profundas que no es así como que me levanto el próximo día y estoy bien. Entonces por eso siempre side note, por eso siempre decimos cuida de tus acciones, cuida de tus palabras, cuida de tu comportamiento, porque tus acciones, tu comportamiento y tus palabras afectan a la gente. Yeah. Side note close. Pero fue una liberación donde me tuve que soltar todo eso, tuve que soltar todo lo que era la falta de perdón, uh-huh. Todo lo que era el dolor. Y me acuerdo que me levanté de ahí y creo que por la primera vez en meses sentí como que pude respirar. Sentí como que ese cargo fue quitado. Como que ese cargo fue quitado porque cuando uh-huh. respiraba sentía como un peso siempre sobre mi pecho y llegué al punto donde se me hizo tan
tan de costumbre tener como ese peso ahí, y que ya cuando pude respirar sentía hasta como que si mis pulmones se expandieran. O sea, fue algo que solamente Dios lo puede hacer. Exacto. Solamente Dios lo puede hacer, porque no existen coincidencias en Dios. Y creo que ahí fue el momento donde yo dije, aunque las personas que me hieran no me pidan perdón, yo las perdono. Y yo las perdono porque estas cosas no me van a seguir atando. Estas cosas no me van a seguir atando, sino que Dios me tiene que librar de esto y uno se tiene que levantar. Y creo que el perdón no solo es, hemos dicho, el perdón es cristocéntrico, el perdón toma madurez y también no es debilidad, y también el perdón te libera. Exacto. El perdón te libera de situaciones. Yo puedo ver en mi vida, cuando era más chica, sobre el perdón, cómo he crecido en esa forma. Porque cuando era más chica, más niña, mujer. Cuando era chava. Cuando era chavita. Cuando era niña, una chiquitita. Ok. Cada cosa que personas me decían a mí me afectaba mucho, porque obviamente soy humana y todo, pero yo todo lo tomaba al corazón, al pecho, y me dolía al punto casi como si tuviera un corazón roto allí. Y modo emo. En modo emo. Y para mí fue un momento de declaración, porque cada vez que cuando algo pasaba, si fue entre familiar o entre amigos, y había como un pleito, ¿verdad? Y pleito de chavos. Un pleito de chavos. Sí, es que sepa de qué era, ya no me acuerdo, no me quiero acordar. Porque eso ya es en el pasado. Yo era esa persona de que sí pedíamos perdón, pero como que siempre regresaba ese sentimiento dentro de mí, de que por qué me hizo esto, y pero qué hice yo, por qué a mí, por qué me está pasando esto a mí, por qué yo qué hice para que esto... Caías en la mentalidad de víctima. Exacto, y siempre como, y volví a hablar, pero ya habíamos cerrado pero yo como que todavía no podía, y puedo ver que ahorita en este momento todavía hay mucho que aprender en mi forma, porque hay ciertas cosas o ciertas situaciones en que tuve que yo misma decir, obviamente no lo dije a la cara de la persona, lo dije más como de lejos, yo perdono a esa persona por esta razón que me hizo, yo perdono a esa persona por esa razón que me hizo, y sentí como algo irse de mi cuerpo, y sentí, podí sentirme libre de ya no sentir esto, ya puedo ver a esas personas sin nada. Sin que yo ande sintiendo esos sentimientos, ya no siento eso, ya no caigo en esa mentalidad víctima. Y creo que cae también en cuando tú dices, yo perdono a esta persona, porque muchas personas no te van a pedir perdón. Siempre van a decir, pero yo no hice nada. Yo no hice nada. Entonces ya cae en nosotros marcar la diferencia y decir, aunque yo no hice nada, yo pido perdón. Y aunque tú no me pidas perdón, yo te perdono. Y creo que es triste decirlo, porque sí tú puedes perdonar a las personas, y las personas nos pueden perdonar a nosotros, porque nosotros no nos podemos decir yo soy perfecto, yo no he hecho nada, porque en algún momento si no hemos hecho algo, vamos a hacer algo. Sí. Tristemente es verdad. Pero aunque pidamos perdón o perdonemos, aquellas personas que en algún momento nos hicieron mal tienen que sufrir las consecuencias. Sí. Tristemente. Y creo que por lo menos el perdón te absuelve de sentir eso sobre ti, esa carga sobre ti. Yeah. Y
y sí creo que es algo importante de siempre tener en mente. Y me acuerdo que una vez tuve una conversación con alguien, un amigo muy cercano, y estaba pasando por una situación bien difícil, donde yo sí había no caído en la mentalidad de víctima, pero me acuerdo que yo me sentía la enemiga número 1 de todo el mundo. Yo sentía como que todos estuvieran en contra de mí. Todos tienen algo. Era horrible, y le doy gracias a Dios porque me libró de eso, porque sentía como que todos miraban a mí, todos me hacían malas caras a mí, y creo que sí había caído un poquito en la mentalidad de víctima, pero también era por tantas heridas, tantos comentarios así que me tiraba, o sea, era un momento horrible en mi vida, y esta persona viene y me habla acerca de cosas que habían pasado, y lo único que me dijo fue: tu deber es perdonar, nuestro deber es perdonar, pero es tu decisión continuar en comunión con esas personas, ¿no? Como lo decíamos como con Jacob y Esaú. El deber de Jacob era venir y reconciliarse con su hermano. O sea, Jacob pidiéndole perdón por haberle jugado haberle jugado mal a Esaú. Pero ya dependía de ellos si querían seguir cercanos o tomar su propio lado. Y creo que eso como que me puso mucho en perspectiva, porque yo entré así como en razón y dije: es mi deber perdonar, es mi deber pedir perdón, pero no es mi deber seguir aquí donde sé que me van a lastimar, porque también hay que darnos nuestro lugar. O sea, no siempre vas a estar ahí con las personas que te están causando daño, porque también no es saludable. Y creo que eso es algo que mucha gente no toma en consideración, que piensan que porque somos cristianos no nos dejamos tratar como quiera, y no, tenemos que tomar nuestro lugar. Y como humanos, cada persona se merece su respeto. Y me acuerdo que esa conversación me hizo entrar mucho en razón, y no fue una conversación que me la pasé sonriente, sino que me acuerdo que lloré, que nunca chillé. Yo estaba así como las notitas saliendo para acá. Y esa persona me dijo: yo pensé que te estabas haciendo la que estaba llorando, porque una vez me hice la que estaba llorando por teléfono. Y yo estaba así como: no miento, fue real. Lo que estoy sintiendo es real. Pero no sé si tienes tú otro ejemplo de perdón. Hay una cosa que quiero enfatizar, de que un familiar mío y yo estamos en ese momento de remoldear o crecer esa relación, de volver a empezar esa relación, pero lo que pasa es que durante cierto tiempo esa persona me deja de hablar, y siempre no siempre, porque ya no, siempre me dolía, porque pues yo anhelaba tener esa relación entre ese familiar conmigo, esa cercanía, y tristemente todavía no se ha podido pasar. Y lo que he tenido que aprender es que en ese momento no sentir un enojo a esa persona, porque cosas pasan, uno debe que seguir adelante, uno debe que crecer y todo, pero también no debo que esperar para ese perdón, porque hubo un momento donde ese familiar cuando yo le dije sobre una situación y por qué no hiciste esto, y me dijo: pero fuiste tú la culpable, apuntándome a mí, que yo fui la que hice todo eso.
Y me puse a llorar, y le dije a mi mamá también en ese momento de lo que pasó, y yo me sentía culpable, todo eso, y todavía estamos en ese momento de reconciliar, y me siento un poco rara todavía en poder estar construir una relación con este pariente mío, y es difícil porque este pariente mío nunca ha estado en mi vida. Y ya sabes probablemente de quién estoy hablando. Yeah. Nunca ha estado en mi vida. Y una cosa de que cuando yo y este pariente mío hablábamos, me comentó sobre algo que yo tuve que llamarle la atención. Porque me comentó sobre un fallecimiento de un familiar de ambos, que le pidió perdón a este familiar mío. Y lo que le responde es que yo no te debo que perdonar. El que te debe que perdonar es el de arriba, pero yo no. Y para mí, yo le dije, pero como un humano, como en verlo en la Biblia, uno debe que aceptar el perdón, pero también pedirle perdón para que uno esté bien en su corazón, para ya no tener eso en el corazón, aunque probablemente pasó algo entre los dos parientes, pero de todos modos la persona lo que quería escuchar es decir, yo te perdono. Y tristemente no sucedió así, y creo que en esos casos, aunque suene un poquito duro, si esa persona falleció sin que la otra persona le hubiera dado el perdón, no lo afecta tanto. O sea, tal vez lo afectó emocionalmente, pero esa persona la que pidió perdón, aunque no lo recibió, cumplió con su deber. Sí. Porque nuestro deber, si es que hemos ofendido a alguien, es pedir perdón, aunque no nos acepten el perdón. Pero Dios sabe que si tú pediste perdón de corazón, y al final del día pues Él es el que te perdona. Pero esa persona quien falleció en verdad cumplió con su deber en pedir perdón. Ya esta persona, si es que no conoce de Cristo, entiendo por qué ha de haber dicho yo no te tengo que perdonar, sino que Dios te tiene que perdonar. Pero también viene un poquito la empatía por aquella persona que tú sabes que se está muriendo y no le diste el perdón. Pero si esta persona no conoce de Dios, pues puede entender un poquito de sus razonamientos. Sí. Como personas que, por ejemplo, yo que he pasado tiempo donde no he estado con Dios, y yo digo, entiendo su razonamiento. Pero en verdad lo que me llama mucho la atención de tu historia es esa persona que pidió perdón aún sin haberla recibido. Porque a veces que vamos a pedir perdón y no lo van a recibir. Yeah. Y también lo que quiero enfatizar es sobre cuando uno da el perdón debe que ser de todo corazón, como lo estaba diciendo, del corazón, no nomás, sí te perdono, sí. Yo te perdono, o perdóname, y no tiene sentimiento, no tiene nada de eso en realidad. No más es palabras. Y lo que debemos de aclarar es cuando decimos perdonar y pedir perdón es nuestro deber, no lo decimos como que es tu obligación y lo tienes que hacer obligada, sino que es tu obligación y lo tienes que hacer de corazón. Por eso no va a ser de un día para otro, sino que hay veces que Dios redarguye tu corazón y tú entras y dices, cometí este error, tengo que pedir perdón. O Dios te dice, esto pasó, pero tú pide perdón y sal de esto. Yeah. Y entonces es tu obligación, pero Dios te da el sentir. Sí. Y eso creo que es parte de la importancia del perdón, es que el perdón debe de ser genuino. Exacto. Es de ser genuino, porque cuántas veces hay personas que nos han pedido perdón y nos dicen como, I'm sorry. Y tú te quedas como, eso no fue. En verdad, ¿me estás pidiendo perdón o lo estás haciendo porque debes de? Y creo que ahí es también cuando entra la madurez, porque la madurez no te va a dejar hablar solo por hablar, sino que la madurez te dice, lo que vas a hablar
como decimos en inglés, you have to stand on business. Uh-huh. Tienes que pararte detrás de lo que estás diciendo y adueñarte de lo que dices. Uh-huh. Y sí, creo que de ahí viene el perdón. Sí. De ahí viene el perdón. Y siempre que en tu mente, en tu corazón, tú digas, pero ¿cómo puedo perdonar a esta persona porque me hizo esto? ¿Cómo Cristo te puedo perdonar a ti? ¿Cómo Cristo puedo perdonar a todo el mundo de solo lo que estaba pasando? Y ¿cómo Cristo te puedo perdonar a ti? ¿Cómo Cristo me puedo perdonar a mí? Y cada uno sabe su historia, de lo que está, su testimonio, de dónde Dios lo sacó. Y yo pienso que por eso deberíamos de tener un corazón más humilde. Uh-huh. Pero tristemente no es el caso. No. Pero tú no puedes yo no puedo entrar al corazón de Odalis y hacerlo más humilde, sino que yo solo tengo control de mi ser. Uh-huh. Entonces, si las personas alrededor de ti, si te has criado con personas que viven su vida llena de amargura, llena de rencor, que no tienen corazones humildes, tú que ya conoces de Dios o tú que estás conociendo de Dios, tienes el poder y tienes la libertad. No será autoridad. Libertad, autoridad. Tienes el dominio propio. Tienes el dominio propio sobre ti mismo para ser diferente. Yeah. Y creo que muchas veces caemos en eso, en que, pero esta persona es así, esta persona es así, pero tú no eres esa persona. Tú no debes que ser esa persona. Al contrario, al contrario, lo que tú debes que ver, yo voy a crecer, voy a madurar para no llegar a ser esa persona. Y creo que cuando pasas por aquellas situaciones donde te han herido, uh-huh, tú quedas así como, ahora sé que no quiero ser. Porque después de enfrentamientos, después de momentos donde tú te quedas así como, tú dices, okay, de lo que aprendí de esta situación es que yo no quiero ser así. Uh-huh. Porque la Biblia dice, tomad lo bueno y desechad lo malo. Uh-huh. O sea, si estás pasando por una situación difícil, toma lo bueno de la situación y desecha lo malo. Exacto. Y sí, me acuerdo que en situaciones he dicho así como, okay, ahora sé que yo no quiero ser como esta persona. Y cuando a mí me toque mi momento de estar en cierto lugar, yo no me puedo comportar así. Yo no, uh-huh, puedo tratar a la gente así. Y no es fácil porque tú lo aprendes a tu propio costo. Uh-huh. O sea, tú estás aprendiendo la humildad por ti ser humillado. Uh-huh. Y no es fácil. Es difícil. Yeah. Pero creo que como decimos, al fin del día tú aprendes cosas buenas de las situaciones malas. Y también en esa forma también poder ver que es un momento de crecimiento, pero también no dejar que ese dolor o ese daño endurezca el corazón de uno. Y porque quiero enfatizar muchísimo en eso, porque uno puede perdonar y dejar que todo lo que pasó, ese problema se vaya, se rompa, pero uno no debe que dejar que eso endurezca el corazón y decir, ya no voy a sentir nada, ya no me importa lo que diga la gente, me vale gorro. No se acabado. Me vale gorro. Ajá. No, pero tienes razón porque muchas personas llegan a esa forma. Yo he en su corazón. Yo he llegado al punto donde después de situaciones, después de personas que te quedas así como, wow, like, really? Y tú quedas así como, ya nunca voy a confiar en la gente. Ya nunca voy a hacer eso, ya nunca voy a hacer el otro. Yo llegué a decir eso. Yeah. Cuando algo pasó entre una amistad y yo, lo primerito que dije, ya no voy a confiar en nadie. Ya no. Y alguien me dice, entonces esa persona te dañó básicamente a todos, ya no vas a confiar de nadie. Le digo, bueno. Ya, o sea, me bajó un poco. O sea, en nuestro emocionalismo entramos en ese momento donde decimos, pues hasta aquí. Llegué. Porque me acuerdo así como, yo entré en una mentalidad donde yo dije, pues toda la gente es falsa.
toda la gente es falsa. Nadie en la vida es genuino. Y era horrible. Y oh my gosh, like, ahora hasta me da risa porque digo, o sea, qué tan nena fui que yo me sentía como la enemiga del Estado, sentía como que tenía todos contra ti. Ya, y yo decía, pues la gente, todos son falsos, nadie es genuino, ya sé que todos hablan, o sea, siempre poniendo lo peor de la gente. Y luego entré como así como siempre a lo que queremos regresar, y lo que siempre es el centro es Cristo. Regresando al centro, o sea, Cristo más que nadie pudo haber dicho, la gente es traicionera, sí, Judas, la gente te abandona, los discípulos, la gente esto, la gente el otro, la gente te persigue, te acusa, Saulo, pero no, o sea, Cristo fue el que, aunque recibía un trato, él daba otro. Y así tenemos que ser nosotros. Aunque recibamos el peor trato del mundo, tenemos que dar otro. Tenemos que marcar la diferencia. Y regresa, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Nosotros tenemos, aún dentro, fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia puede haber personas que se comporten de la misma manera. Tú tienes que marcar la diferencia, tienes que mostrar tu madurez, tienes que mostrar tu corazón humilde, tu corazón que perdona. Debes que mostrar a Cristo. Jesus Christ. Period. Me acuerdo de un momento cuando estaba más niña. Le dije a mi mamá que te odio. Yo nunca me atrevería. Pero no sé de qué pasó, pero sí me sentí obviamente luego bien mal, porque hubo una discusión entre ella y yo. No sé cuántos años tenía, era joven, era teenager, era en esa edad de teenager, pero no tenía tenía menos de, pienso que de 15 a para abajo. Le dije una vez, dice, te odio, va. Dice, el Señor te escuchó, vas a ver, te va a regañar. Algo así entre esas palabras. Dice, él no le gusta eso, no puedo saber que tú me dijiste eso. Y yo aquí lloro. Y después de eso, que ella se fue a su cuarto, pienso que yo estaba en la sala. Y después de ahí que me fui corriendo, mamá, perdóname, no te quise decir eso, no sé por qué, y porque sí me llegó ese dolor, ese sentimiento, porque obviamente nomás lo dije por decir, no lo dije porque honestamente lo sentía, ¿no? Nomás lo dije por sentir. Y como un little side note, como dije yo hace un rato, nuestras palabras, nuestras acciones tienen impacto en los demás. Y me imagino que cuando tú le dijiste a tu mamá, se debe haber enojado, se debe haber sentido. ¿Quién sabe? No me acuerdo. Lo que no le conviene. Lo que no le conviene no se acuerda. No, en realidad no me acuerdo. Me acuerdo de esa parte que me dijo, el Señor te va, no sé qué. Vas a ver con el Señor. Allá tú con el Señor. Ya, pues ya créeme lo que tú me quieras creer. Sure. I'm like, sure. Pero sí, like, como nuestras acciones tienen esos efectos. Y luego, pues, gracias a Dios que tienes un corazón sensible, que Dios te redarguye y pides perdón. Pero hay personas que no. Y una vez, like, o sea, lo que creo que uno de los hablamos del la pride, del perdón, pero también hablamos de la humildad y de la madurez bajo el perdón, porque eso creo que para tener perdón tienes que tener humildad y tienes que tener madurez. No sé si quieras añadir otra cosa más o
Bueno, lo único que quisiera es no preguntar, sino que uno se tome este momento, ya que terminamos básicamente de esta conversación sobre este tema del perdón, de que uno se tome ese tiempo, analicen su vida, su corazón, si lo han endurecido para ya no sentir nada porque personas le han dolido, lo han lastimado. Es tiempo ya de soltar y dejar, porque obviamente eso lo que causa son cadenas para que uno las debe que romper. Ok, so cuando uno se queda con cosas, se hacen cadenas, y uno, para llegar a ser libre de eso, debe que perdonar. Y ahora es el momento de que es tiempo de dejar el pasado al pasado. Es tiempo de crecer y de poder llegar a este momento de perdonar y de pedir del perdón y de perdonar. So, queremos dar este tiempo. Vamos a orar, a cerrar este podcast y sí. Ya, queremos orar, porque hablamos nosotros de situaciones en las que hemos enfrentado cosas bien difíciles, cosas bien fuertes, y Dios, obviamente no hablamos de todo, nomás de unos ejemplos. Porque también pues hay cosas que no edifican, pero dimos algunos ejemplos, quisimos ser vulnerables el día de hoy, y así como Dios vino a perdonarnos, Dios nos dio la capacidad también de perdonar y de pedir perdón. Entonces el día de hoy pues queremos orar por el tema del perdón, queremos orar por ustedes, y sí, sigamos adelante y tengamos corazones humildes. Sí, obviamente sí, que tomen este tema obviamente que se puedan analizar y se puedan ver en qué área necesitan ustedes desarrollo. Exacto. Entonces, si es de ser una persona que yo no voy a pedirle perdón, es tiempo de salirte de ese hoyo y ya a perdonar y el perdón. Entonces vamos a orar. So, oríllense si están manejando, esperemos si no, o como quieran. Señor, gracias, Padre, por este momento de que estamos aquí, Padre, de hablar, Señor, sobre este tema del perdón que tú nos has desarrollado, Señor, aunque sí se tomó un poco de tiempo para poder hacer este tema, pero tú sabes la razón por qué, porque nosotros necesitamos conocer y poder crecer más sobre el perdón, Padre. Te pedimos, Señor, por cada persona que nos está viendo, Señor, si esa persona ha tenido su corazón, si lo han herido, si lo han dañado, en este momento te lo ponemos en tus manos, Padre Santo, Señora, que cures esas personas, esos corazones quebrantados, esos corazones que han sido lastimados, Señor, y que tú los llenes, Señor, de tu amor, Señor, al perdón, y que tú los guíes, Señor, al perdón y al perdonar, Padre Santo, Señor. Ya sé que es un poco difícil, Padre, pero con tu ayuda todo es posible, Señor. Que esos corazones no se hagan corazones de piedra, Señor, que sean corazones llenos de tu amor, Señor, de tu perdón, de tu gracia, Padre, de tu crecimiento, Señor, de tu paz, Señor, Padre. También te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, si hemos sido personas, Señor, que no hemos podido recibir el perdón o que no hemos pedido perdonar a las personas que nos han afectado, Señor. Ahora te los ponemos en tus manos, Señor, a que tú nos ayudes a llegar al pedir perdón y a poder perdonar, Señor, a los que nos han hecho mal, Señor, porque nosotros sabemos, Señor, que tú tienes un plan para cada uno de ellos, Señor, también de nosotras, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor, así como tú dijiste en aquel momento, Padre Celestial, que tú mandarías al Consolador, Señor, en esta hora, Padre,
Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, mandando el Consolador, Padre Celestial, a todos los que nos escuchan, Padre Celestial, que han pasado por situaciones, Señor, en las cuales han sido heridos, Padre, que han pasado, Señor, en situaciones, Padre Celestial, donde han sido dañados, Padre, porque solamente tú, Señor, traes sanidad, Señor, al corazón y al alma, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo, Padre Celestial, aquella sanidad, Padre Celestial, que solo tú puedes dar, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, trayendo libertad, Señor. Libertad, Padre Celestial, a aquellos que han sido oprimidos, Señor, por falta de perdón, o que han sido oprimidos, Padre Celestial, por gente que las ha herido, Señor. Oprimidos, Padre Celestial, por el enemigo, Señor, que ha puesto tropiezos en su camino, Padre Santo, para que no lleguen a su propósito, Señor. Oh Señor, tú eres nuestro libertador, Padre Celestial, y aquel que rompe toda cadena, Padre Santo, de amargura. Tú que rompes, Padre Santo, toda cadena, Señor, de rencor, Padre. Oh, creemos en ti, Señor, y creemos, Padre Santo, que tu sangre tiene poder, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor, yo sé, Señor amado, que tú estás quebrando cadenas, Padre Celestial. Quebrando cadenas, Padre Santo, donde se encuentren aquellas personas que están escuchando esta oración, Señor. Oh, yo sé, amado Padre, que solo tú, Padre, puedes cambiar las situaciones, Señor. Sí, Padre Santo. Padre, hay momentos, Señor, donde la gente no ve, Señor, la salida, Padre Celestial, donde se siente cargada, Padre, pero solo tú, Señor, puedes quitar nuestras cargas, Señor, y en ti encontramos reposo, Señor, en ti encontramos descanso. Y en esta hora, Padre Celestial, te pedimos que seas tú, Señor, poniendo un corazón humilde en cada uno de nosotros. Un corazón, Padre Celestial, humilde, Señor, y quebrantado, Padre. Que no le importe, Padre Santo, el humillarse, Señor, con solo de buscar, Señor, agrado de ti, Padre. Con solo, Señor, de cumplir aquello que tú nos has mandado a hacer, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser valientes, Señor, y pedir perdón aún cuando no hemos herido. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, Señor, y tomar responsabilidad, Padre Santo, sobre nuestros hechos. Ayúdanos, Señor, a ser gente, Padre Celestial, honesta y íntegra, Padre. Gente, Padre Celestial, que le importe, Señor, a los demás, Señor. Gente que cuida de sus palabras, que cuida de sus acciones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que el día de mañana, Señor, no hiramos, Señor, a las gentes como nos han herido a nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y poder ver este episodio. Los queremos y los vemos. Hasta la próxima. Adiós.